Buenas tardes, buenas noches. Vamos a arrancar la actividad. Hoy tenemos invitada a Beatriz Busaniche, que viene de Argentina. Beatriz es presidenta de la Fundación Vía Libre, que es una organización que trabaja los temas de derechos humanos en entornos mediados por nuevas tecnologías. Y uno de esos temas es el tema de la propiedad intelectual. Beatriz además tiene una maestría en propiedad intelectual en Flaxo. Ella no es abogada, pero estudió entre abogados en esta maestría. Y el producto de su tesis es este libro que va a presentar hoy, que lo que hace de alguna manera es historizar un poco los debates en torno justamente al tema, al cruce entre propiedad intelectual y derechos humanos, y sobre todo ver esto a la luz no solo de los tratados que tienen que ver con derechos humanos, sino también con lo que ha sido la agenda de comercio, y cómo la agenda de comercio, a través de una serie de acuerdos que tienen que ver con propiedad intelectual, ha de alguna manera desplazado la discusión de este tema, y la ha capturado, la ha colonizado de alguna manera, y el libro de Beatriz es un intento como de volver un poco el eje al tema de derechos humanos y aclarar en qué momento propiedad intelectual se convirtió en un tema de comercio, y qué implicancias tiene para los derechos humanos en un sentido amplio, ¿no? Sobre todo el que tiene la cuestión de derecho a acceso a la cultura. Así que bueno, el libro lo tenemos acá para el que se lo quiera llevar gratuitamente, y también se puede descargar de la web de Fundación Vía Libre, vialibre.org.ar. Desde ahí lo pueden descargar, lo pueden compartir, y si por algún motivo se quedaron interesados para que alguien más reciba el libro, o por si se nos acaban, también vamos a circular ahí una hojita para que anoten su mail, y les podamos avisar cuando podamos tener más libros. Así que bueno, en principio le voy a dar la palabra a Beatriz, pero también contarles que tenemos comentaristas. Ya tenemos a Patricia Díaz, que es abogada en Creative Commons Uruguay, y a Marcio Mañana, de la FEU, que bueno, ha sido uno de los referentes en todo el tema de la reforma que se está discutiendo en este momento en el Parlamento del derecho de autor. Así que, bueno, le doy la palabra a Beatriz y les agradezco mucho que estén y, bueno, y que hayan venido para este frío a discutir un tema que puede ser un poco, que puede parecer en principio un poco aburrido, pero que en realidad está despertando como bastantes pasiones últimamente, y por eso esperamos que sea interesante la charla. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido, por el interés en esto, y como decía Mariana, el libro está disponible para descarga PDF, y después seguramente vamos a tratar de traer más ejemplares, o cuando nuestros amigos y colegas de acá de Uruguay viajen a Argentina podremos enviar algunos ejemplares más para que sean distribuidos de manera gratuita para quien lo desee. Bueno, ¿cómo empezar? Yo puedo contarles un poco por qué me puse a investigar este tema del cruce entre los derechos humanos y la propiedad intelectual. Desde hace muchos años, nosotros en la Fundación Vía Libre venimos trabajando en la defensa de derechos fundamentales de la ciudadanía en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación. Con esa agenda trabajamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con protección de datos, protección del derecho a la privacidad de las personas, acceso a la información pública, derecho a la cultura. Hay una serie de cuestiones que se tocan en el campo de las tecnologías. Pero con el campo que nos topamos casi en primera instancia fue con toda la discusión vinculada con los sistemas de propiedad intelectual, que tienen legislaciones nacionales, que tienen tratados internacionales que los protegen,
y que constituyen uno de los temas más álgidos de este tiempo en el que vivimos hoy, esencialmente porque el capitalismo a partir de la década del 70 del siglo pasado ha ido mutando y se ha ido convirtiendo cada vez más en un capitalismo basado en la apropiación privada del conocimiento. Entonces, desde ese lugar, desde esa preocupación por las distintas formas de apropiación privada del conocimiento, es que nosotros empezamos a tratar de analizar bien qué significaba este cruce entre la propiedad intelectual y los derechos humanos. También tiene que ver con que en nuestro estudio, porque si bien yo trabajo en la Fundación Vía Libre, yo tengo una formación académica y como tal me debo a la investigación y al trabajo como docente y al trabajo, obviamente uno no puede escribir una tesis con sus valores militantes, uno tiene que escribir una tesis con investigación y con solidez y con documentos y con análisis y ser absolutamente honesto en lo que encuentra cuando presenta sus resultados. En el momento de decidir qué tema iba a trabajar, después de hacer la maestría en propiedad intelectual en la Flaxo en Argentina, decidí entrar a la investigación de qué significa la cuestión del derecho de autor como derecho humano. Ustedes saben que uno de los debates, siempre terminamos poniendo sobre la mesa la cuestión de que los derechos de autor están contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue firmada en el año 1948. En su artículo 27, la Declaración reconoce los derechos de autores e inventores sobre sus obras e inventos, y también reconoce los derechos de acceso y participación en la cultura. También están reconocidos los derechos de los autores en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 15, que tiene en el inciso C un reconocimiento similar al de la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconociendo los derechos de autores e inventores sobre sus obras. Este reconocimiento ha hecho que muchos autorrealistas clásicos, sobre todo en Argentina, tomaron esto como letra, como si fuese una vaca sagrada, y entonces te dicen, no, los derechos de propiedad intelectual son derechos fundamentales y como tal deben ser así, deben ser protegidos y nada puede flexibilizarlos, ni nada puede ir contra ellos, porque es un mero reconocimiento del Estado de un derecho preexistente. A lo largo de los años de estudio de la propiedad intelectual hay diversas miradas teóricas sobre la propiedad intelectual y podemos pararnos en principio en dos grandes miradas teóricas. Una es esta, que considera que los derechos de autor son derechos fundamentales, que abrevan la tradición francesa del derecho de autor, que abrevan la idea de que el derecho de autor es un derecho preexistente, que como tal el Estado lo único que hace es reconocerlo, y otra que se la conoce como una teoría utilitarista de algún modo, que entiende la propiedad intelectual como una política pública orientada a un fin. Es decir, el Estado y sus instituciones crean un régimen de propiedad intelectual para obtener un bien social, es decir, tal como lo dice, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos, que tiene una cláusula que es casi el emblema de esta corriente de pensamiento, que es: con el fin de promover las artes y las ciencias útiles, el Congreso podrá, dice, podrá, no es mínima la expresión, no es que deberá, podrá otorgar a autores e inventores monopolios limitados en el tiempo. Entonces queda claro, en el tiempo, el punto vaya. Entonces queda claro que en este contexto se puede pensar la propiedad intelectual desde estas dos miradas. Claro, cuando uno va a la Declaración Universal de Derechos Humanos y ve que nuestro marco constitucional, y en esto toda América Latina lo comparte, tenemos compromisos con el marco, con el sistema interamericano de derechos humanos, con el sistema global de los derechos humanos, tenemos un reconocimiento de los derechos de autores e inventores en ese contexto, a la par de los derechos de acceso, de participación y de goce de los beneficios que se desarrollan de la ciencia y la cultura, como elementos de un mismo articulado, están juntos, son dos cosas unidas, los derechos al goce de la cultura y el derecho de los autores. Entonces mi inquietud fue ver cómo podemos explicar esto,
¿Cómo podemos, y lo sabemos, y Uruguay lo sabe hoy, y quiero decirles que desde Argentina, que trabajamos este tema, estamos siguiendo muy de cerca todo el debate que está teniendo lugar acá en Uruguay, tenemos que empezar a buscar la forma de cumplir con todo el articulado del pacto, es decir, el acceso, el goce, la participación y el derecho de los autores. Y teniendo esto como única certeza, me propuse investigar qué significaba esto. Y entonces hice un trabajo histórico, justamente como decía Mariana, me fui a leer documentos de la redacción, el debate, por cierto muy interesante, hay cosas muy... Perdí mucho tiempo leyendo cosas que no tenían que ver con el tema que estaba investigando, pero porque es muy atrapante leer algunas historias. Empecé a buscar la historia de cómo se redacta la Declaración Universal de los Derechos Humanos entre el 47 y el 48, cómo se redacta luego el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aquí llamaré PIDES de ahora en más porque es demasiado largo, y encontré ahí, en las discusiones, muchas de las cuestiones que hoy siguen sobre la mesa. Y es muy interesante ver que esta discusión que está teniendo lugar hoy en Uruguay, que está abriéndose parcialmente en Argentina, que es una de las discusiones más interesantes de este siglo XXI, ya fue dada y nos han dejado muchas líneas de acción y de pensamiento los redactores de la Declaración Universal y del PIDES. El capítulo 1 del libro aborda esa historia. ¿Qué se discutió? ¿Cómo fueron los votos? ¿Quién estuvo a favor? ¿Quién estuvo en contra y con qué argumentos? ¿Qué significaba para los redactores el reconocimiento del derecho de los autores como derecho humano? Eso, obviamente, los invito a que lo lean, no voy a entrar ahora en el detalle, pero es muy enriquecedor para un debate que tiene una enorme actualidad. Y les digo más, nosotros cuando discutimos la cuestión de las flexibilidades, de la construcción de un sistema de derechos autorales que respete y promueva no solo los derechos autorales, sino también las otras partes del articulado, es decir, los derechos de acceso, de participación y demás de la cultura, entendiendo la cultura y los derechos culturales como un todo, nos topamos con que muchas veces la discusión se cierra a decir estos son derechos humanos, entonces no se puede tocar. Y lo cierto es que muchos autoralistas no han avanzado de ahí, se han quedado ahí y no han dicho qué pasa con esto. Pero el Comité de Aplicación del Pacto, ustedes saben que los pactos tienen carácter mandatorio, el PIDES tiene carácter mandatorio para los países firmantes y por lo tanto es una orientación de construcción de políticas públicas. Entonces, el pacto prevé el sistema la constitución de comités de aplicación. Los comités de aplicación son grupos de trabajo que desglosan el pacto, que toman partes del pacto y lo bajan a tierra de alguna forma, explican qué significa y explican cómo puede un Estado cumplir con esa área del pacto. Y el inciso C del artículo 15, que es el que reconoce los derechos de los autores e inventores, tiene un comentario general que fue publicado, es el número 17, el comentario general número 17, que fue publicado en el año 2005. Y ese comentario general nos explica qué significa o qué se entiende por derechos de autores en el PIDES. Eso también está desarrollado en el libro, ustedes lo van a poder leer. Pueden leer también el documento original. Yo siempre recomiendo leer los documentos originales, básicamente porque uno cuando utiliza documentos, utiliza partes de documentos y hace recortes de documentos, entonces vale siempre la pena. Son documentos cortos de 20 o 30 páginas que van al punto de qué tiene que hacer un Estado para cumplir con estos derechos de autor. Sorpresivamente para mí, descubrí cuando encontré estos documentos que el Comité de Aplicación del Pacto, es decir, quienes fijan los lineamientos de cómo se debe interpretar el derecho de autor como derecho humano, entienden que para cumplir con este pacto no necesariamente, que no es homologable el derecho humano de autor a las leyes de propiedad intelectual vigentes en los distintos países y a los tratados de propiedad intelectual en el marco internacional. No es homologable, se pueden hacer de otra forma.
Se pueden hacer de otra forma que puede variar a distintos modelos, que puede variar a sistemas de monopolios limitados en el tiempo, que puede... Es más, dice en una parte, ni siquiera hace falta que esto sea por toda la vida del autor, como es, y en la gran mayoría de las legislaciones del mundo, es vida del autor más 50, 70, 80 y en algunos 100 años. Se puede cumplir con este derecho fundamental de los autores de múltiples maneras. Pero fija otra cuestión que a mí me parece que es la clave y que creo yo es la clave que el comité nos deja sobre la mesa para que cuando demos un debate como el que se está dando en Uruguay podamos poner esto como horizonte. El comité dice, lo fundamental es garantizar para autores e inventores un nivel de vida digno. No importa si el sistema es un sistema de monopolio de por vida, con herencia, no importa cuál sea, el horizonte es garantizar a autores e inventores un nivel de vida digno y lo pone en pie de igualdad del nivel de vida digno para cualquier ciudadano, digamos, valorando especialmente la contribución que hacen autores e inventores, que por eso es que está destacado por encima de otros trabajadores, como puede ser las secciones del derecho al trabajo y demás. Entonces, el comité nos ha abierto una línea de trabajo sobre la cual podemos